programa Cuéntame tu historia. Es un programa para seguir creciendo en fe. Se transmite a través de Ciudad de Dios Radio desde el corazón de Massachusetts. Hoy tenemos a un invitado, el pastor Rafael Rijo, a quien damos la bienvenida. Dios le bendiga a mi hermano Freddy. Dios le bendiga a la audiencia. Es un placer tenerte, pastor Rafael, en este programa. Qué bueno que estamos compartiendo. Este programa realmente tiene como objetivo contarle a las personas cómo fue que llegamos a los pies de Cristo. Cómo el Señor impactó nuestra vida de tal manera que nos hemos quedado con Él hasta el día de hoy. Cuéntanos, ¿cómo fue que recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Bueno, yo nací en una casa cristiana completamente. Mi abuelo y mi madre fueron los fundadores de la Iglesia Samaria Incorporada. Y crecí en medio de un ambiente espiritual, un ambiente de retos, porque cuando muchas veces pues, el Señor habla antes de que las cosas pasen y se desenvolvía mucho a través de la profecía y la manifestación del Espíritu Santo. Ya cuando yo viajo a Nueva York antes de cumplir los 18 años, pues uno está joven y uno quiere ver el mundo, ¿verdad? Pero siempre el temor de Dios ha estado en mi corazón, y ya cuando me vi solo y el Señor empezó a tratar conmigo años después de casarme, pues el Señor se comenzó a revelar a mi vida. Uno se ve solo porque realmente la vida cristiana está marcada por una soledad. En muchos lugares, en muchos grupos, en mucha gente, y a veces uno está rodeado de mucha gente, pero hay un vacío tremendo en el corazón que nadie sabe, solamente el Señor, es el quebranto del corazón. Y un día el Señor me dijo a mí 3 cosas que nunca se me van a olvidar, que Él es antaño, añejo y profundo, y que lo buscara. Y ahí comenzó mi travesía, ¿verdad? Mientras residía en Nueva York y trabajaba con mi pastor y en 2 o 3 iglesias. Poco a poco fui metiéndome con el Señor hasta que me mudé para Boston. Y ahí realmente en el año 86, pues yo empecé a tener unas reuniones con Dios diarias de 3 horas, leyendo la Biblia, hablando con Él. Y el Señor se comenzó a revelarse a mí a través del libro de Génesis. Y tuve como 3 años leyendo el Génesis y no salí hasta del capítulo 6, porque hay demasiado de conocimiento y ciencia en ese libro. Y para uno poder entender el resto de la Biblia, tiene que poder saturarse bien de lo que pasó al principio. Sí. Interesante cómo el Señor ha ido trabajando contigo, y nos alegra mucho que compartas lo importante que es el hecho de que los padres inculquen la palabra en sus hijos, porque como dices, como joven querías comerte el mundo, pero la fe que habían inculcado en ti te detenía, hasta que finalmente empezaste a tener una estrecha relación con Dios. Dígame. ¿Quiénes verdaderamente influyeron en tu vida? ¿Tu mamá, por ejemplo? Mi mamá, Milagro Guzmán, y mi papá, Rafael Rijo, y mi abuelo, Julián Guzmán, y una serie de personas que eran los pilares de la iglesia. Personas que quizás no tenían mucha escuela, mucha preparación académica, pero tenían una lealtad y una fidelidad a Dios intachable. Y aprendí mucho de ellos, porque hasta su muerte ellos fueron una carta abierta al mundo. Gente que marcaron mi vida, al cual yo le estoy muy agradecido. En una iglesia que no hay ancianos, pues es difícil para los jóvenes aprender, porque las personas experimentadas en quebranto son los que más testimonio tienen
de esperar en Dios, ¿verdad? Es importante resaltar la combinación de los jóvenes con las personas adultas, porque los adultos tendrán la oportunidad de enseñar y los jóvenes de aprender. Algo más que te ha impactado mucho en tu vida cristiana. ¿Cuándo llegaste a ser pastor? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, eso fue un proceso largo porque, de hecho, yo tenía una hermana antes que yo y ella murió. Entonces, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, todavía a los 6 meses no daba indicio de vida. Y el doctor le dijo a mi madre que yo estaba muerto, que había nacido muerto. Y un día a las 3 de la mañana, el Espíritu Santo, mientras mi mamá y mi abuela oraban, el Espíritu Santo, mi mamá, quiero hacer una pausa, que mi mamá fue una persona, yo vengo de un milagro, porque mi mamá se llamaba Matilde cuando nació, pero a los 3 días de nacida, el huracán San Ciprián la arrebató de las manos, de los brazos de mi bisabuela y se la llevó volando. Hicieron un search and rescue team para buscarla y la encontraron desnuda con sus manitos debajo de los sobacos temblando del frío. Entonces cambiaron su nombre a Milagros y mi mamá tuvo un encuentro con el Espíritu Santo a los 13 años y se le dio el ministerio de la profecía, porque diferente a los profetas hay un ministerio de la profecía en el cual el Señor levanta personas, ¿verdad? Como levantó a David, que llevan el cuerno del aceite, y el Señor es el que separa personas, ¿verdad? El que tiene ese ministerio, pues el Señor lo usa para delegar profetisas y profetas y para hacer cosas que son extraordinarias. Y esa era mi mamá. Mi mamá tuvo un ministerio por teléfono casi 40 años, y de todos los lugares del mundo donde hay hispanos que la conocían, la llamaban de todas partes del mundo para que orara y Dios hiciera milagros, y Dios hizo muchos milagros a través de mi madre. De hecho, todavía ha habido profecías que después de 7, 8 años de muerta se han estado cumpliendo, que como Samuel, el Señor nunca dejó caer sus palabras al piso. Mi mayor influencia en mi vida fue mi madre, que ella fue un ejemplo de Jesucristo. Ella me dio un ejemplo único en todo, y fue en la guianza de ella. Pues a las 3 de la mañana dice que el Espíritu le dijo que había vida y yo di una patada. Y entonces ella me dedicó al Señor como Samuel. Yo fui dedicado al Señor cuando nací. Y eso ha marcado mi vida para tener una serie de situaciones. Enfrento en contra de la muerte, accidentes, situaciones feas, en el cual Dios me ha librado y me ha hablado antes. Entonces mi vida ha sido marcada por sucesos donde Dios ha puesto su mano, donde Dios me ha mostrado que Él me ama y que no rechaza como los hombres, porque los hombres hoy en día cogen a quien le conviene, pero Dios mira el corazón y la intención del corazón. Lo que nos has comentado, cómo Dios ha ido operando en ti desde que estabas en el vientre de tu madre. Sí. Es tan importante ver con claridad que estabas marcado para grandes propósitos. Amén. Has estado pastoreando en Rhode Island, ¿cierto? Sí, he estado pastoreando en Rhode Island, que de hecho es uno de los sitios más duros para pastorear. Tengo amigos y personas ahí que cumplieron un tiempo y se fueron, que hay un espíritu de división que siempre reina. Hoy en día la gente quiere tener una iglesia porque sienten el Espíritu Santo, sienten la corriente, pero tener llamado es otra cosa, porque cuando Dios te llama para algo, tú perduras, tú permaneces. Cuando algo es un capricho o algo que nació de otro, no dura, pero lo de Dios dura, y Él es el que da testimonio, ¿verdad?, de lo que hacemos. Estamos en pie, dándole la cara a las situaciones,
y predicando el evangelio y ayudando. Pero pues con la ayuda de Dios todo es posible. Sí. ¿Y algunas aspiraciones que tienes? Mi aspiración es estar en salud, porque después que uno llega al sexto piso, pues como digo yo, está como la yuca y el ñame y la malanga enterrado en la tierra, ¿verdad? Dice la Biblia que este cuerpo se va desgastando, más no obstante el interior se va renovando hasta el pleno conocimiento. Y yo sé que también el pleno conocimiento de Dios lleva a uno a una restauración. Entonces ya no podemos vivir y comer como comíamos antes y hacer las decisiones como antes, sino que tenemos que ser sabios para estar en condiciones óptimas, ¿verdad? Y poderle agradar a Dios, porque el cuerpo nuestro es un tabernáculo y es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros andamos de una manera desordenada, Él nos va a pedir cuenta, porque dice: si alguno destruyere su cuerpo, que es el templo, Él también le destruirá. Hay una parte de Dios que, como yo le decía, que no todo el mundo conoce, porque Dios tiene un carácter y Dios en su misericordia habla y hace muchas cosas, pero hay una parte del carácter de Dios y de cómo Él es y de que es intolerable. Dios es santo y Dios, como le dije ahorita, que es antaño, añejo, no cambia. Él es el buen vino, pero Él tiene sus parámetros y su forma de cómo bregar. La mayoría de veces que yo he visto al Espíritu Santo moverse en una forma antigua, lo que le dice es algunas palabras a uno, y cuando uno busca en el diccionario esas palabras se abren como un acordeón, un panorama, y usted está viendo que Dios le está hablando no superficialmente, sino internamente, para conseguir cambios. Hoy en día pues todo es rápido, todo es fácil, no se sufre muchas cosas, y algo no funciona se va porque es como un negocio. Pero nosotros vamos a dar cuenta de lo que el Señor nos entregó en la mano, y no es tanto que tú tengas 200, 300, 1000 personas, sino que la gente que Dios te dio para pastorear sean salvos y seas salvo tú también, porque vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho como sacerdotes, como personas que se nos entregó una responsabilidad, ¿verdad?, delante de Dios. Aquellas personas que por alguna razón se han desanimado seguir a Cristo, ¿qué les dirías? No hay otro camino, no hay otro amigo, porque el único amigo que nosotros tenemos en el cielo es Él. Y el único amigo que tenemos en la tierra también, haciendo salvedad, que tenemos amistades, ¿verdad? Pero en las dimensiones de que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él está con nosotros aquí en la vida y aún más allá de la muerte, Él está y sigue siendo el mismo. Él es un amigo único. Él conoce todas de nuestras cosas. De hecho, muchas veces el llamado, aunque irónicamente, crea enemistades y indiferencia en los demás, porque muchas veces no entendemos el momento de Dios, el carácter de Dios y qué Dios tiene para un tiempo, ¿verdad? Porque cuando yo fui para Rhode Island, yo no fui por mi cuenta. Yo estaba en Puerto Rico y el Señor me habló y me dijo que antes que se acabara el mes, Él iba a orar conmigo, y me escribía en letra de sangre en mi frente, que antes que se acabara el mes, y el Señor me hablaba de un enigma. Y cuando fui a ver una hermana, de estas hermanas que hay en Puerto Rico que están guardadas con el Señor en el monte, la fui a saludar y el Espíritu me dijo que me veía firmando papeles, y se quedó pegada ahí con los papeles. Y yo dije, me van a meter en una casa de locos porque hay que firmar muchos papeles para entrar a una casa de locos, dije yo. El Señor conoce mi jocosidad y cómo yo soy con Él. La cosa fue que antes que se acabara el mes surgió una situación en Boston donde yo vivía, y el hombre me subió la renta a $350 de un cantazo, sin ningún warning. Yo me quedé callado, y el Señor me había dicho que había un enigma. Entonces cuando me llevaron para allá a empujones, porque yo no quería salir de Boston, porque como yo era plomero tenía muchos clientes allá y no quería estar operando en otros lugares. Cuando fui para allá vi las casas
Y cuando se dio el negocio, pues yo estuve 2 horas firmando papeles, porque eran 2 cierres, como el Espíritu me dijo. Y esa casa necesitaba mucho trabajo. Y el Señor un día me dijo por una hermana, cuando yo me encontraba solo, usó una hermana de una profetisa, la movió donde yo estaba tocando y me dijo, no digas, yo dije, yo estoy solo, no tengo ayuda. Y el Señor me dijo, no digas que estás solo, porque yo estoy contigo. Allí yo tengo obra y enviaré la gente y te enviaré el dinero para que acabes el trabajo. Y así fue. Y estuve allí casi 21 años hasta que el Señor me dijo que saliera y me dijo, vende la casa, sal de todo y mira hacia el este. Y yo me pasaba mirando hacia el este, no sabía muy bien dónde era. Pensaba que era en las montañas al norte de Connecticut o que cerca de Massachusetts, no tenía una idea. Pero el Señor me dijo, mira al este, y también me mostraba como una T, como un T-bone steak que tenía 3 diferentes lugares, 3 estados. Y el Señor un día me dijo, te voy a dar una casita, y yo tenía una casa enorme. Yo dije, ¿dónde voy a meter las cosas? En una casita, pues yo tengo mucho. Y después otro día me dijo, la casita y la casota. Entonces no entendía porque, como te dije, que él es añejo. Él usa un lenguaje de la sapiencia que no está en el vocablo regular. Y para hacer la historia larga corta, pues esta casa que yo vine a ver, cuando alguien la había tratado, no le funcionó. Y entonces la señora me dijo, ven y vela. Y cuando la vi era una casita al frente. Pero cuando la miré por el lado era una casota. Porque lo que le añadieron era mucho más grande que la casa. Y la dirección final es X, como me dijo el Espíritu. Y cuando yo la miré en Google, estaba en los 3 estados que aparece Massachusetts arriba, Connecticut a la izquierda y Rhode Island a la derecha. Así aparece en el mapa. Y no bastó solo eso, que cuando yo fui a poner la oferta, el Señor me dijo, aunque está en tu corazón darle este tipo de oferta, yo te digo que le ofrezcas $10,000 más, porque el dueño está enfermo y necesitado. Y entonces cuando yo le dije a la broker, dígale al dueño de la casa que al Dios que yo le sirvo me dijo que hiciera esto con él, y le estoy ofreciendo $10,000 más de lo que yo le iba a ofrecer, porque el Señor me dijo que él estaba enfermo y necesitado, y voy a orar por él si me acepta. Y a los 15 minutos me había aceptado la oferta sin tener que pelear con nadie, sin tener que aumentarle el precio de la casa. Y el Señor me dio una casa como yo se la pedí, que tuviera 1000 pies del nivel del mar, que tuviera un pozo de agua propio, que tuviera tierra, que tuviera garaje. Y me dio una casa con casi una cuerda de terreno, con un garaje para 4 carros, y no solo, sino un garaje residencial. Y en un sitio que solo habían 13 casas y el único puertorriqueño. Entonces, que vi que todos los años que trabajé en Providence, el Señor me lo facturó todo, me los dio. Y estoy aquí, estoy prestado, porque antes de estar aquí también el Señor me dijo, vas a estar ahí 2 años por lo menos, y una vez que cumplas el tiempo te voy a sacar para otro sitio. Yo soy un nómada, peregrino, extranjero. El Señor me retiró de mi trabajo y estoy buscando eso. El gol mío es poder todos los días esperar esa palabra inspirada, porque una cosa es tú buscar la Biblia, otra cosa es mucha gente predican de Google y de YouTube, pero no tienen una receta propia. Y mi mamá siempre me decía, hay un momento en el día donde llega la palabra inspirada, y esa palabra inspirada es la más valiosa, porque tú estando en un lugar, el Señor te dice, así te dice el Señor, y te da una palabra, y te da una palabra para alguien específico, y tú sabes que Dios está contigo, porque cuando tú lo llamas, esa persona está pasando por alguna necesidad, por algún problema, y Dios mete su mano, y uno ve la misericordia de Dios tan grande. Yo dependo de esa palabra para poder predicar, porque yo no sé predicar. Yo estaba estudiando la palabra y uno de los goals míos era escribir un comentario bíblico, y casi lo tengo escrito, porque he estado 30 años escribiendo, y uno está como el junco
creciendo entre el lodo, creciendo entre situaciones, ¿verdad? Pero cuando usted lee eso del junco en el lodo, trae un valor ecológico muy grande. Sí. Y como dijo, como dice la Biblia, como dijo Juan, a mí me conviene menguar para que él crezca. ¿Entiendes? El conocimiento de Dios es poder. El conocimiento de Dios trae balance en la tierra. Y yo le doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno conmigo. Veo que Dios ha obrado en tu vida de una manera tan especial porque tienes una relación con Él muy estrecha. Sí. Y qué interesante también tener el oído presto a lo que Él vaya diciendo. La obediencia es tan importante en el caminar con Cristo. Algo más que quisieras agregar a nuestra audiencia, porque entendemos, ¿verdad?, de que el vivir con Cristo es vivir en victoria. Pero hay personas que siguen dudando. ¿Podrías poner un ejemplo claro de algo grandioso que te pasó que solo Dios podía hacerlo? Bueno, antes que viniera el coronavirus, el Señor me estuvo usando por 2 años diciéndole a la iglesia que las reuniones iban a cesar, que iba a venir confusión, que iban a morir mucha gente. Y la gente me miraba como que este hombre está loco, ¿verdad? Incluso antes que se disparara el coronavirus esa semana, yo les dije a los hermanos, por el amor de Dios, compren lo necesario porque no se va a poder entrar a la tienda. Y cuando eso yo lo dije un martes en la iglesia, y cuando el jueves estaban las máscaras en los supermercados, en las líneas, y todo el mundo mirándose, ¿verdad? Y los hermanos me decían que ellos pensaban que yo estaba loco. Yo lo dije 2 años antes, porque el Señor me puso eso, ¿verdad? Puso eso en mi corazón. Y me ha dicho otras cosas que vienen para esta nación, como la invasión. En diciembre 20 el Señor me dijo que venía invasión para los Estados Unidos. Y me ha dicho cosas que ponen a uno a temblar. En semanas atrás, pues estoy escribiendo una serie de mensajes. Uno es de los rasgos del juicio que están en esta nación. 4 cosas del tiempo de Egipto, ¿verdad?, de Babilonia, de cosas que dice la Biblia. Y yo miro las Biblias, tengo muchas Biblias, siempre chequeo el texto original para tener una idea, porque la mejor manera de estudiar la Biblia es estudiarla pulgada a pulgada y no tratar de cubrir mucho, porque uno se ahoga, porque el hebreo es bastante complicado y el griego quizás es más fácil, pero uno tiene que tener un sometimiento para buscar la verdad. Una cosa que el Señor me dijo en el 1981, que fue lo que trajo una curva a mi vida, que el Señor me dijo: busca la verdad, cómprala y no la venda a ningún precio. Y eso me lo dijo en Manhattan, en Nueva York, por una hermana que ya está con el Señor. Eso marcó mi vida, que buscara la verdad y la comprara. Entonces, hoy en día, la mejor manera de uno servir a Dios es en el Espíritu, porque la Biblia dice que Dios es Espíritu. Y en días atrás yo tuve aquí una visitación donde estoy sentado, tuve una visitación del Señor, y el texto que salió de mí fue que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu al que se lo pidiera. Esa es la versión de Lucas. Cuando usted lee la versión de Mateo, dice que Él dará con él todas las cosas. Pero nosotros tenemos la casa llena de cosas, la vida llena de cosas, pero no de espíritu. Y es el Padre el que nos puede dar el Espíritu, porque el que tiene el Espíritu lo tiene todo, porque el Espíritu entra todo, el Espíritu hace que tú comprendas lo que es de Dios. Estamos en un tiempo marcado donde estas temperaturas que tuvimos en estos días son un principio de dolores, son temperaturas apocalípticas, son cosas de
temperaturas del Ártico que se acercaron a nosotros, ¿verdad? Y así también el calor se acercará. Y si eso hubiese durado una semana, hubiesen muerto muchas personas, ¿verdad? Dios en su infinita misericordia nos ha protegido, pero estamos sujetos a muchos cambios y sobre todo este es un año que va a marcar la persecución de la iglesia. Ahora mismo hay una reunión de todos los satánicos en Boston en abril y eso va a sacudir el mundo espiritual y debemos estar orando junto con la iglesia por Massachusetts, porque eso va a marcar el aire, va a marcar el medio ambiente, ¿verdad? Hay muchas cosas que Dios me ha permitido estudiar y comprender, porque todavía en este 2023 hay mucha ignorancia en cuanto a las cosas de Dios, ¿verdad? Hay muchas iglesias que ni siquiera hablan del infierno, y la persona que más habló del infierno fue Jesucristo. Y si no hay conocimiento del infierno, tampoco hay necesidad de salvación, porque salvarte de qué, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay muchas personas que tienen cosas que hacen a uno relinchar como un caballo, porque cuando una persona dice que en el cielo y en el infierno conocen tu nombre, los demonios en el infierno conocen, entonces eso es un error muy grande, porque en el infierno hay dos personas que están cautivas. Uno son los seres humanos que murieron sin salvación y el otro son los ángeles que no guardaron su dignidad. Ningún demonio ha ido al infierno, porque si el demonio tiene la capacidad de ir al infierno y salirse para avisarle a la gente, pues burla la seguridad de Dios. Ahora, hay un infierno que opera, que es el que opera en los lugares celestes, donde hay violencia, ¿verdad? Está el inframundo, está el infierno donde el operativo. Y de hecho, aún las personas que mueren sin Cristo son unos ángeles verdugos, que son los que llevan a los hombres al Seol para esperar el día del juicio, y ellos están siendo atormentados según el conocimiento que cada uno tuvo de Dios. Y eso es algo tremendo porque tiene muchas dimensiones, ¿entiendes? El Señor me ha permitido escribir de eso porque eso es algo serio, ¿verdad? Un día yo estaba orando en el templo y el Señor me dijo: yo soy el Señor aún en del infierno, porque fui yo que lo creé. Y cuando vi toda la cita, es un cuerpo de castigo, porque habla de su esófago, habla de su vientre, habla de muchas partes del cuerpo que el infierno tiene. Entonces, cuando le damos eso calificativo de que un demonio salió del infierno y nos habló, es un disparate que estamos hablando. No hay una base bíblica para hablar de eso. Ahora sí que el infierno que opera en las regiones de maldad, porque dice la Biblia en Efesios que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo. Es decir, que hay un lugar de lucha y que la Biblia dice que el evangelio del reino sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hay que tener ese conocimiento, hay que tener ese sometimiento, hay que estar en obediencia para uno poder bregar con esas cosas, porque ahí la letra mata y uno no puede hacer absolutamente nada con conocimiento en el mundo espiritual si no tiene el sometimiento a Dios. Estos son temas profundos, ¿verdad? Y que hay que tomarlo. Y a mí me toca hablar cada rato en un funeral y veo que la gente sale con los pelos parados, porque cuando yo le hablo de que estamos en la reunión de los santos, ¿verdad? Que los muertos nada saben, que los que mueren en Cristo están durmiendo hasta el día que sean levantados, y que toda persona, así como el Señor dijo allá en Lucas, que el rico y Lázaro, que Lázaro tenía todos aquellos males, pero en el momento que murió fue llevado por los ángeles, ¿verdad? Al seno de Abraham. Y en ese tiempo había esa diferencia, que en el seno de Abraham estaba ese lugar que ellos estaban esperando al Redentor, que tenían agua, que tenían descanso, que tenían esperanza. Pero los que no mueren en Cristo no tienen esperanza. Este es el fin en sí del Evangelio, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó el Eterno al mundo, de la manera que amó
a su unigénito, para que todo aquel que esté confiando hacia adentro no sea destruido y esté en novedad de vida. Eso es lo que dice el griego interlineal. Lo dice de esa manera, que estamos supuestos a estar viviendo en una vida eterna ya, porque cuando venga Cristo y seamos arrebatados, lo que va a cambiar en nuestro cuerpo, porque supuestamente tenemos una mente nueva, tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Sí. Y tenemos las arras de nuestra herencia, se nos dio un anticipo, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto es tan complicado y a la misma vez sencillo, porque si uno obedece a Dios, mira, observa la palabra, se ve en ella, pues las cosas son diferentes. Una de las cosas, para cerrar, que yo he estudiado mucho lo que es el propósito, y parte del propósito en Cristo es que la salvación es individual. El único lugar en la tierra donde se pueden reunir los salvados, los que van a ser redimidos, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Pero la salvación es de un ente individual. Nadie puede salvar a nadie. Necesitamos un salvador. Nosotros somos los salvados por el que nos rescató, ¿verdad? Y aún así, cuando Dios me dio la oportunidad hace muchos años atrás de darme una revelación acerca de eso, yo pude ver, ¿verdad?, que en las partes que el griego define el propósito, la prótesis, ¿verdad?, habla de una exhibición de un cuerpo muerto. Y según Romanos 8:28, que habla, ¿verdad?, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito le han sido llamados, ¿verdad? Entonces, en el propósito, Jesucristo se las arregló para traer a Adán al cielo, allá al trono blanco, y mostró un cuerpo muerto. Eso es lo que quiere decir propósito, la exhibición de un cuerpo muerto. En sus 5 definiciones, eso es lo que quiere decir. Y habla también del pan de la vida. Y cuando el telón se abrió y se cerró, cuando se cambiaron las escenas, aparece Cristo sentado y nuestra vida escondida en él, donde estaba el hombre muerto. Por eso fue que cuando Moisés quiso ver la gloria de Dios, vio la espalda, porque se vio en los ojos del Adán que estaba en la eternidad, y vio la espalda de Cristo, ¿sabes? Es una cosa impresionante. Y allá en la eternidad, pues Cristo gustó la muerte por nosotros y fue presentado una paga por la salvación. Por eso dice la Biblia que el Cordero fue inmolado, pues él gustó el sacrificio desde antes de la fundación del mundo por nosotros, ¿verdad? Y la quinta parte que aparece ahí del propósito, aparece Israel simbolizado en el pan de la presencia. Parece una bandeja con 2 hileras de 6, simbolizando a Israel y las 12 tribus en la eternidad, cuando todavía no estaba hecho la tierra. Y parte del propósito es que Dios hizo el pan antes de que hiciera la semilla y que hiciera el lugar donde lo fuera a sembrar. Entonces ese es el propósito en sí, en general. Pero dice la Biblia que el propósito en Cristo es reunir todas las cosas y llevarlas al Padre. Pero el propósito es como nosotros como personas, que Dios es un salvador personal. Él es un amigo, Él es un salvador personal, y que cada cual se tiene que esmerar por su salvación, porque la puede perder. Él es nuestro salvador y predicamos el evangelio para que la gente no se pierda y nosotros nos perdamos tampoco, porque como dice la Biblia, que de qué le vale al hombre canjearlo todo y al final perder su alma, perdió el negocio. Bueno, Dios te bendiga, Freddy. Sí, la verdad que hay mucho que compartir en relación a lo que la palabra enseña. Queremos agradecerte mucho por compartir tu experiencia, tu testimonio de cómo llegaste a los pies de Cristo y cómo has prevalecido a pesar de muchas circunstancias que todo ser humano pasa. Queremos agradecerte una vez más por haber aceptado nuestra invitación y por todo lo que nos has compartido. Sin lugar a dudas es una gran experiencia, es un gran testimonio, el cual puede servirle a nuestros oyentes. Así que saludos cordiales para ti y tu familia. Pásenla muy bien y hasta pronto, Rafi. Amén. Dios te bendiga, hermano Freddy.